Amores lindos, por aquí saludándoles en un nuevo capítulo de El Sol que nace en ti, en mi escenario común, o más bien en el escenario cotidiano de mi ventana, viendo los cerros tutelares de Bogotá, Guadalupe y Monserrate. Hoy vengo a hablarles de algo que me ha estado visitando los últimos 3 días más bien, y es mi voz tirana. Y hay algo muy lindo que ha pasado en las diferentes ediciones de Sabiduría Somática, mi programa dedicado a la regulación emocional del sistema nervioso femenino y mamífero. Y es que nos damos cuenta que todas tenemos esas voces. Y hoy no voy a hablarte de si son buenas o malas, porque creo que eso no es tan importante, sino más bien compartirte que incluso a mí también me visitan estas voces. Y te lo digo porque lastimosamente las redes sociales nos han hecho creer que las personas que nos inspiran o que tienen un recorrido más profundo en ciertos temas ya son personas hechas, terminadas, que nunca se autosabotean, que siempre están bien. Y yo, en mi caso, que trabajo todo lo que tiene que ver con regulación emocional, que probablemente siempre estoy regulada y obviamente no es así. Y te lo digo porque algunas personas me lo han hecho saber cuando de pronto tenemos la oportunidad de vernos en persona y de compartir más allá de lo que es posible por las redes sociales y un mensaje escrito desde el celular. Y es bonito recordar que no estamos solas en este proceso de aprender y entender cómo podemos darle un lugar a estas voces sin que sean las que lideren nuestra experiencia en la vida, y sobre todo entender por qué vienen a visitarnos. Una de mis voces tiranas es la de la no suficiencia, que si de pronto estás suscrita a mi lista de correos, ya sabes cuál es. De hecho tengo 2 muy comunes, pero voy a hablar de una. Si quieres ir a chismosear, en el link de mi perfil encuentras donde comenzar a recibir estos correos íntimos. Y es la de la no suficiencia, la que cada tanto viene a visitarme, a decirme que lo que estoy haciendo no es suficiente, que de hecho nada es suficiente, ningún esfuerzo de los que hago, ninguna forma desde la cual cambio o dejo de hacer X o Y, mejor dicho, nada es suficiente. Y es tremendo porque es muy interesante, porque no me pasa con el mundo exterior. Es decir, no suelo preguntarme como el amor que me dan mis amigas no es suficiente o algo parecido, o mi trabajo no es suficiente, o mi labor no es suficiente, o el servicio que le brindo a las otras personas no es suficiente, sino es yo con yo. Y en mi caso sé que es una de las secuelas del trastorno de estrés postraumático complejo. Es una voz que me acompaña desde muy pequeña y que fue una voz también que me ayudó a sobrevivir, y que en muchas ocasiones fue la voz que me impulsó a moverme hacia adelante, a tener sueños que ahora hacen parte de mi vida cotidiana, y que de pronto, si en ese momento esa voz no hubiese venido a visitarme, no me hubiese empujado con toda la ferocidad que me empujó. De aquí no estoy queriendo romantizar esa voz tirana mía, pero sí teniendo presente que ya no es tan común, que me visita cada vez menos, que igual tengo la capacidad de saber de dónde viene, que también a veces esto no es tan importante. Yo se los cuento porque, digamos, mi proceso me ha dado la oportunidad de saber de dónde carajos viene, pero también a veces no sabemos de dónde viene, y lo más importante creo que no es saber de dónde viene, porque a veces nos podemos quedar mucho ahí en la raíz y de dónde viene y demás, pero no hacer nada. Entonces creo que es más importante saber cuál es la sintomatología que trae nuestra vida y cómo termina permeando la forma en la que nos vemos a nosotras mismas y al mundo. Entonces es tremendo. Y también esta voz
es muy curioso, generalmente aparece cuando comienzo a tener ciertos sueños, que esa es una de las formas en las que de forma más clara proceso situaciones de la vida cotidiana y del pasado. Y curiosamente en estos días se me despertó esta voz porque comencé a tener unos sueños muy fuertes de rechazo, y es muy interesante porque este rechazo tiene que ver con escenarios del pasado, de escenarios de adolescencia sobre todo, donde me siento rechazada por que me vaya mal en matemáticas, por ejemplo, cosas que ya en este momento desde mi yo más adulto y consciente no me importan, pero que igual hay una parte de mí fragmentada en ese escenario que todavía siente dolor por ser rechazada, por ser quien es. Entonces, cuando se me activa esto en los sueños, para mí es muy difícil no levantarme bajita de energía y con ganas de quedarme en la cama y no hacer nada. Y también es muy interesante sentir eso, como observarlo, saber que está ahí, pero también por otro lado darme cuenta de que hay otra fuerza, que es la fuerza de vida, que es la fuerza que cree en la vida, que tiene fe en la vida, que es la que me impulsa a levantarme y a decir, bueno, sí, qué rico quedarse aquí en posición de bolita todo el día, pero también tú ya sabes, Eli, que esto no necesariamente nos ayuda a sentirnos mejor y a masticar lo que estamos sintiendo, sino que solamente nos congela y nos apaga en la emoción. Y me he dado cuenta que esto no es tan funcional para mí, que me ayuda más moverme, de pronto no al mismo ritmo que me muevo otros días, pero sí, más que moverme, cuidarme, porque esto no se trata de hacer por hacer, de levantarme y hacer un montón de actividades para olvidarme de lo que estoy sintiendo, sino de, ok, estoy levantándome con esta pesadez y qué está sucediendo aquí. Y es muy, muy interesante porque me he dado cuenta que entre más fortalezco mi capacidad de sostener las emociones que llegan, más mi sistema nervioso está disponible para sentir desde un lugar que no es tortuoso. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, esta mañana, que es el tercer día que me levanto así bajita, lo que termina sucediendo es que comienzo a experimentar estas ganas de quedarme en la cama, como les mencionaba, pero esta otra fuerza propulsora me levanta y me ayuda también a comprender de forma más profunda qué cosas necesito hacer en el día para que esta emoción no lidere mis pensamientos, pero a la vez pueda estar reposando en mi interior y yo sepa que está ahí. Entonces, para allá, como les había dicho que les iba a dar un ejemplito, es decir que siento esta pesadez, pero no desde esta pesadez es que comienzo a pensar, sino hagan de cuenta que es como si el cuerpo fuera una vasija, y dentro de esa vasija obviamente hay otro montón de cosas, porque no soy solamente las emociones que me atraviesan en la cotidianidad, sino mucho más que eso. Entonces está esta pesadez en este cuenco, en esta vasija, pero a la vez, que eso era lo que les decía que noto diferente, no estoy pensando todo el día o no estoy teniendo pensamientos circulares todo el día para hacer más grande esa pesadez. Es decir, no estoy pensando cosas como no es suficiente lo que hago, no es suficiente lo que pienso, no es suficiente nada de lo que hago. No estoy como en círculos con esa pesadez, sino yo ya sé que esa pesadez tiene que ver con que se despertó esa herida a través de mis sueños y que vuelve a visitarme esta herida, pero que eso no significa que mientras está en esta vasija yo tenga que darle incluso mis pensamientos. Es decir, ya es suficiente con que esa pesadez esté reposando en mi vasija, pero para yo hacer esa pesadez más ligera con los días, porque no es algo que pasa solo en unas horas, necesito dejarla ser, y eso es mirarla sin ponerle toda la presión de pensamientos circulares que no me llevan a ningún lado. Entonces fíjense en que es tremendo ejercicio. Antes para mí era muy difícil hacerlo, antes para mí era muchísimo más fácil, como les compartí hace un rato, quedarme congelada, quedarme en la cama o levantarme y comer azúcar y como de alguna manera
anestesiar mis emociones y no avanzar ni siquiera cuidarme a lo largo del día porque me quedaba ahí en la emoción. Entonces es muy poderoso también entender cómo podemos hacerlo diferente para también desde ese lugar aprender a confiar de formas diferentes en nuestro cuerpo, en nuestro sentir, en las capacidades que tenemos también para volver a regularnos. Y aquí hace unos días les compartían historias que para mí la regulación emocional no tiene que ver con controlar las emociones, sino para mí la regulación emocional tiene que ver con aprender a estar con lo que es aquí y ahora, nuestra vida, las sensaciones que estamos experimentando sin autodestruirnos, es decir, empleando nuestro flotador en medio del océano. Y ese océano puede estar tranquilo o puede estar muy picado o puede estar entre ambas dimensiones, e igual utilizar el cuerpo como un flotador, saber que el cuerpo está disponible también para navegar estas emociones desde un lugar que no sea autodestructivo. Entonces quiero dejarles esa perla porque es un avance muy hermoso que noto en mi proceso de recuperación y que quiero también honrarlo. Es decir, que grabo este capítulo para ustedes, pero también para mí, para reconocer que también hay cosas que han estado cambiando y que a veces no las hago tan conscientes, sino hasta que me siento a dialogar con mis palabras o hasta que me siento a grabarles un capítulo, que cada uno de estos capítulos yo los hago desde un lugar muy honesto, donde no quiero posar para ustedes, sino compartirme desde la verdad. Entonces, qué rico poder compartir con ustedes y deseo que también puedan chequear cómo están lidiando justo ahora con esas voces tiranas, con esas que son muy violentas o con esas que han sido muy violentas en el pasado y que ahora de pronto no son violentas todos los días, pero aparecen cada tanto, como esta que les cuento o como es mi caso. Y cómo podemos comenzar a abrirle espacio en nuestro cuenco para que la emoción esté, para que la pesadez esté, pero para que no sea la que lidera nuestro pensamiento todo el día, todos los días, porque ahí es cuando, sin darnos cuenta o a veces dándonos cuenta, le abrimos espacio a la enfermedad de diferentes tipos, física, mental, espiritual. Entonces está bueno llamarnos la atención desde ahí. Este es un llamado amoroso para no solamente dejar que esas partes tiranas sean las que se tomen la voz de nuestro día, de nuestros días, de nuestros meses, de nuestra vida, sino también aprender a observar con cierto desapego y balance, diría yo, estas voces que vienen a recordarnos cosas que nos han dolido por mucho tiempo y que puede que nos duelan toda la vida, cada vez menos, puede que un día dejen de dolernos. Y para que eso suceda, para que lleguemos a alguno de esos dos caminos, necesitamos aprender a abrirles un espacio en nuestro cuenco sin que sean las que terminan liderando nuestra experiencia de vida, que es muy distinto y es un ejercicio cotidiano. Esto no solamente pasa cuando nos visitan, cuando llega esta voz tirana a tomarse el diálogo interno nuestro, sino, como se los mencionaba también en el anterior capítulo, de los procesos de recuperación emocional y somática. Y es muy importante estar atentas a cómo estamos pensando para también desde el cuerpo ayudarle a esos pensamientos a que no sean a veces tan rígidos, porque de nuevo es una puerta para la enfermedad. Y es lindo verlo también desde este lugar que parece tan sencillo como los pensamientos, o más bien de cómo cuidando nuestros pensamientos cuidamos también nuestra salud integral, porque a veces en el mundo en el que estamos se puede atribuir la salud solamente a cosas externas que obviamente también atraviesan nuestra experiencia interna como seres humanas, pero también hay cosas internas del día a día que nos enferman de formas profundas y que son alimento de muy mala calidad para nuestro ser. Así que eso es todo por hoy. Les
les dejo esta perla y como siempre antes de cerrar las invito a los 2 espacios vivos que tengo abiertos en este momento. El primero, Sabiduría Somática, mi programa grupal. La próxima edición arranca el 4 de octubre, donde hablaremos, o más bien donde profundizaremos y también hablaremos cuerpo adentro sobre regulación emocional desde el sistema nervioso femenino y mamífero. Es una delicia hacerlo en grupo. Y por otro lado, el encuentro presencial, donde profundizaremos en el tacto y el descanso restaurador, en la maravilla que sucede cuando nos dejamos tocar con dignidad y cuando dejamos que el cuerpo haga lo que sabe hacer, complete respuestas incompletas, active sus propios mecanismos de regulación. Así que ahí les dejo. No duden en escribirme, en escribirnos. Ahí estaremos pendientes de ustedes para darles la bienvenida. Gracias por estar aquí y ya sabes, como siempre, si estas palabras resonaron contigo o crees que hay alguien que pueda resonar con ellas, no dudes en compartírselas. Estas palabras son para, o más bien están al servicio de la vida y me ayudas montones compartiéndolas, haciendo que lleguen a más corazones, a más cuerpos. Gracias por estar aquí.